¿Alguna vez te has preguntado por qué celebramos Halloween? ¿De dónde vienen los disfraces, las calabazas y las historias de fantasmas? Para entenderlo, tenemos que viajar miles de años atrás, a un tiempo en que el mundo estaba regido por los ciclos de la naturaleza y las noches oscuras traían consigo tanto esperanza como temor. Todo comenzó con los celtas, un pueblo antiguo que vivía en lo que hoy conocemos como Irlanda, Escocia y otras partes de Europa. Su vida giraba alrededor del cambio de estaciones, y una de las celebraciones más importantes era Samhain, pronunciado Samhain, que tenía lugar la noche del 31 de octubre. Esta fecha marcaba el fin del verano y la temporada de cosechas, y daba paso al inicio del invierno, un periodo frío y oscuro, donde la vida parecía detenerse. Samhain no solo representaba el cambio en la naturaleza, sino también un momento sagrado en el que el velo entre el mundo de los vivos y los muertos se volvía extremadamente delgado. Los celtas creían que durante esa noche, los espíritus podían cruzar al mundo humano. No todos los espíritus eran amistosos. Algunos traían mensajes del más allá, pero otros, según las leyendas, vagaban con malas intenciones, buscando vengarse o sembrar el caos. Ante este temor, las comunidades celtas se preparaban para enfrentar la noche más peligrosa del año, con rituales llenos de significado y magia. Puedes imaginar vivir en una época en la que la oscuridad y la muerte no eran solo ideas abstractas, sino realidades que acechaban cada invierno. En la víspera de Samhain, las aldeas se unían para encender grandes hogueras sagradas que simbolizaban la luz en medio de la oscuridad. Estas hogueras no solo iluminaban la noche, sino que también ofrecían protección. Creían que el fuego tenía el poder de purificar el entorno y mantener alejados a los seres malignos. Alrededor de las llamas, las personas sacrificaban animales y ofrecían cosechas para agradecer por el año que terminaba y pedir la protección de los dioses durante el invierno. Cada familia llevaba brasas de estas hogueras a sus hogares, manteniendo una llama viva en sus chimeneas, como un símbolo de protección espiritual. Pero no era suficiente solo con encender fuego. Los celtas también se preparaban para engañar a los espíritus que pudieran vagar por la tierra esa noche. Por eso usaban máscaras y disfraces, hechos de pieles de animales y elementos naturales, para confundir a las entidades malignas que pudieran encontrarlos. Esta tradición, sorprendentemente, es el origen de los disfraces de Halloween que usamos hoy en día. Lo que comenzó como un medio para protegerse de espíritus vengativos ha evolucionado en una divertida costumbre que persiste en las noches del 31 de octubre. Durante Samhain, las puertas de las casas también eran decoradas con ofrendas de comida y bebida para apaciguar a los espíritus errantes y evitar que causaran daño. La idea era mantener contentos a los visitantes del más allá, para que no tuvieran motivos de perturbar a los vivos. Algunas familias incluso dejaban sillas vacías en la mesa para los seres queridos que ya habían fallecido, esperando que esa noche pudieran reunirse con ellos. ¿Te suena familiar? Este acto de ofrecer alimentos a los espíritus es un antecedente directo del trick or treat moderno. Hoy en día los niños van de puerta en puerta pidiendo dulces, pero en sus raíces más profundas, esta tradición tenía un significado espiritual, una negociación simbólica con el mundo de los muertos. Además de ser un tiempo para honrar a los espíritus, Samhain también era un momento de adivinación y profecías. Los celtas creían que, al estar tan cerca del mundo de los muertos, esa noche era ideal para recibir mensajes sobre el futuro. Los druidas, los sacerdotes celtas, realizaban rituales de adivinación utilizando fuego, huesos o piedras para predecir eventos importantes para la comunidad en el próximo año. Las decisiones más importantes se tomaban en base a estos rituales: cuándo sembrar, cuándo cosechar, e incluso si una guerra sería inevitable. En la cultura moderna, muchas de estas prácticas evolucionaron hacia lo que hoy conocemos como leyendas de la buena o mala suerte relacionadas con Halloween, como evitar pasar bajo escaleras o tener cuidado con los gatos negros.
el miedo y la superstición que impregnaban Samhain permanecen hasta nuestros días, aunque en formas más ligeras y festivas. Para los celtas, Samhain no era solo una noche de miedo. Era un rito de paso que marcaba el ciclo ineludible de vida, muerte y renacimiento. Ellos entendían que el invierno representaba un tiempo de oscuridad necesaria, donde la naturaleza descansaba para renacer con más fuerza en la primavera. En este sentido, aceptaban la muerte como una parte natural de la vida, algo que debía ser enfrentado con valentía y preparación. Este entendimiento espiritual se perdió en gran medida con el tiempo, pero es una enseñanza profunda que permanece latente en el trasfondo de Halloween. Es fascinante pensar que lo que hoy vemos como una noche de diversión y disfraces era, para los celtas, una experiencia espiritual profunda. ¿Qué tan consciente eres de las raíces espirituales que subyacen bajo la festividad moderna? Lo que para ellos era un momento de reflexión sobre la vida y la muerte, ahora lo vivimos como un festival secular lleno de juegos y alegría. Sin embargo, la historia de Halloween no terminó con los celtas. Con la llegada del Imperio Romano a las tierras celtas, muchas de estas antiguas tradiciones comenzaron a transformarse. Los romanos, con sus propias creencias sobre la muerte y el más allá, agregaron nuevas capas a la celebración, dando inicio a un proceso de fusión cultural que daría forma a la festividad que conocemos hoy. Pero, ¿cómo fue que una celebración tan pagana empezó a transformarse bajo la influencia de otra civilización? ¿Sabías que muchas de las tradiciones que hoy asociamos con Halloween no nacieron únicamente de los celtas? Con el tiempo, las tierras celtas fueron conquistadas por el Imperio Romano, y con esa conquista llegó también un proceso de fusión cultural. Como suele suceder, los vencedores no impusieron completamente sus creencias. En su lugar, las mezclaron con las tradiciones locales, generando algo nuevo. Fue así como las antiguas festividades de Samhain comenzaron a transformarse, integrando elementos romanos y paganos en un delicado equilibrio. Esta fusión cultural es lo que los historiadores llaman sincretismo. Cuando dos sistemas de creencias se encuentran, se influencian mutuamente, y con el tiempo, dan lugar a nuevas costumbres. Entre las festividades que los romanos trajeron consigo estaba Feralia, una celebración dedicada a los espíritus de los muertos. Durante Feralia, las familias ofrecían alimentos y vino en las tumbas de sus seres queridos para honrarlos y garantizar su paz en el más allá. Es interesante notar que, al igual que en Samhain, la relación con los muertos en esta festividad era ambivalente. Si se les honraba y se les cuidaba con respeto, los espíritus permanecían en calma. Si no, podían regresar y causar problemas. Con la llegada de los romanos, las tradiciones de Samhain se fueron adaptando a esta celebración, lo que reforzó el enfoque en la conexión con los difuntos y las prácticas para mantenerlos en paz. ¿Te das cuenta de cómo estas culturas, a pesar de ser diferentes, compartían un profundo respeto por el más allá? Lo que comenzó como una festividad celta, evolucionó hacia un momento en el que la gente de ambos mundos, celtas y romanos, reconocía que la muerte no era el final, sino parte de un ciclo continuo. Esta visión ayudó a que las dos culturas se integraran con mayor facilidad. Además de Feralia, los romanos introdujeron la festividad en honor a Pomona, la diosa de los árboles, los frutos y la cosecha. Pomona era una figura profundamente ligada al otoño, la época en que los árboles daban sus últimos frutos y se preparaban para el invierno. En su honor, se organizaban fiestas en las que la gente celebraba la abundancia de la cosecha antes de enfrentar la temporada fría. ¿Alguna vez jugaste al clásico juego de morder la manzana en Halloween? Este juego tiene sus raíces en esas festividades romanas. La manzana era uno de los símbolos más importantes de Pomona, no solo por ser un fruto de otoño, sino también por sus connotaciones de fertilidad y amor. En algunos rituales, se creía que la primera persona en atrapar una manzana con los dientes sin usar las manos se casaría pronto o tendría buena suerte en el amor.
Con el tiempo, esta costumbre se mantuvo y, aunque hoy la jugamos sin pensar en su significado original, es un ejemplo claro de cómo Halloween conserva rastros de las antiguas tradiciones romanas. Este encuentro entre los rituales de Samhain y las celebraciones romanas no fue inmediato. Tomó siglos que las dos tradiciones se mezclaran de manera natural. Poco a poco, las fogatas gigantes y las máscaras celtas se combinaban con las ofrendas en tumbas y los festejos en honor a Pomona. Así, el significado original de Samhain comenzó a diluirse, pero su esencia permaneció. Una noche para honrar a los muertos, reflexionar sobre el ciclo de la vida y prepararse espiritualmente para los meses de oscuridad. Es curioso cómo la mezcla cultural no borró del todo las raíces paganas, sino que las integró en un contexto más amplio. La gente seguía encendiendo hogueras y usando disfraces, pero con nuevos significados y bajo la influencia de los rituales romanos. De esta manera, la festividad fue evolucionando en algo que ya no pertenecía exclusivamente a los celtas o a los romanos, sino que formaba parte de ambos mundos. Con el paso del tiempo, el sincretismo entre las tradiciones celtas y romanas pavimentó el camino hacia una transformación aún más profunda: la llegada del cristianismo a Europa. A medida que la nueva religión se expandía, muchas festividades paganas fueron adaptadas o reconfiguradas bajo el marco cristiano. Pero esta no fue una transición fácil ni rápida. Hubo resistencia por parte de las comunidades que seguían fieles a sus creencias ancestrales. Sin embargo, la Iglesia pronto encontraría la manera de reconvertir estas costumbres para alinearlas con su mensaje. Pero, ¿cuánto de la esencia original de Samhain logró sobrevivir a este cambio? ¿Qué fue lo que la Iglesia hizo para moldear una celebración tan pagana a su favor? Las antiguas costumbres celtas y romanas estaban profundamente arraigadas en el pueblo, tanto que ni siquiera la expansión del cristianismo logró erradicarlas de inmediato. Sin embargo, la Iglesia Católica entendió que combatir estas tradiciones directamente sería difícil y, en lugar de eliminarlas, decidió darles un nuevo propósito espiritual. Así fue como, en el siglo VIII, el Papa Gregorio III tomó una decisión estratégica: establecer el 1 de noviembre como el Día de Todos los Santos, conocido también como All Hallows Day. Esta nueva festividad tenía como propósito honrar a los mártires y a los santos de la Iglesia, tratando de redirigir las creencias populares hacia una celebración más alineada con la fe cristiana. Con esta nueva fecha sagrada en el calendario, la víspera del 31 de octubre adquirió una importancia especial. Esta noche, que antes pertenecía a Samhain y su conexión con los muertos, pasó a ser conocida como All Hallows Eve, que con el tiempo evolucionó lingüísticamente en lo que hoy llamamos Halloween. Aunque el objetivo era alejar a las personas de las prácticas paganas, algunas costumbres originales persistieron bajo un disfraz cristiano. Las hogueras se mantuvieron en ciertas regiones como parte de vigilias religiosas, y los disfraces no desaparecieron del todo, sino que comenzaron a usarse en representaciones sobre ángeles santos y espíritus piadosos. Sin embargo, había algo más profundo en juego aquí: la transición de una festividad pagana a una con tintes cristianos no fue una eliminación, sino una adaptación. La Iglesia comprendió que era más sencillo dar un nuevo significado a las tradiciones que la gente ya practicaba, en lugar de prohibirlas por completo. Así, poco a poco, el velo entre el mundo espiritual y el terrenal seguía presente en la víspera del Día de Todos los Santos, solo que ahora revestido de un tono más devoto. Pero esa misma conexión con los muertos, tan vital en las antiguas festividades, no desapareció. Simplemente cambió de forma. Con el paso de los siglos, las costumbres evolucionaron aún más. En el siglo X, se añadió una nueva fecha importante al ciclo espiritual: el Día de los Fieles Difuntos, celebrado cada 2 de noviembre. Esta jornada tenía como objetivo ofrecer oraciones por las almas en el purgatorio, ayudándolas a encontrar descanso y redención. De manera interesante,
Esta tradición reflejaba la misma preocupación que tenían los antiguos celtas y romanos por los espíritus de los muertos. La idea de que el más allá estaba conectado con el mundo terrenal y que las almas necesitaban ser recordadas y ayudadas en su viaje. Este ciclo de festividades, Halloween, el Día de Todos los Santos y el Día de los Fieles Difuntos, se convirtió en un poderoso sincretismo, combinando elementos paganos y cristianos. La Iglesia logró mantener el control sobre las prácticas espirituales, pero muchas de las costumbres originales continuaron viviendo en la memoria del pueblo. Las ofrendas de comida y bebida, por ejemplo, se transformaron en pequeñas limosnas y dulces que los niños pedían en las calles, lo que eventualmente dio lugar a la tradición del truco o trato. Lo fascinante de esta transición es cómo, a pesar del esfuerzo de la Iglesia por reorientar la espiritualidad hacia una perspectiva cristiana, el miedo y el respeto hacia el mundo de los espíritus nunca se disiparon por completo. Halloween seguía siendo un momento en el que las personas, aunque bajo nuevas formas, recordaban a los muertos y reflexionaban sobre lo desconocido. Era una festividad que aún invitaba a la introspección sobre la muerte y la trascendencia, pero ahora enmarcada dentro de un calendario litúrgico cristiano. A lo largo de los siglos, estas festividades siguieron evolucionando de la mano de las costumbres locales y los cambios culturales. Aunque el propósito oficial de Halloween se transformó en parte de un ciclo cristiano, las raíces antiguas nunca desaparecieron del todo. La mezcla entre lo sagrado y lo mundano, entre el misterio de la muerte y la celebración de la vida, continuaba presente, recordando a cada generación que el pasado nunca muere del todo, solo cambia de forma. Y así, lo que empezó como un esfuerzo por cristianizar las antiguas festividades paganas, terminó por convertirse en una mezcla única de tradiciones, uniendo culturas y creencias que parecían opuestas. Pero la historia no quedó confinada a Europa. El gran cambio en Halloween comenzó con las oleadas de inmigrantes irlandeses y escoceses que llegaron a América del Norte en el siglo XIX, trayendo consigo sus creencias y festividades. Al llegar al Nuevo Mundo, sus tradiciones encontraron una nueva tierra donde adaptarse y evolucionar, en un contexto mucho más diverso. Fue aquí donde Halloween comenzó a dejar atrás gran parte de su componente espiritual y tomó un giro más secular, transformándose poco a poco en la celebración festiva y lúdica que conocemos hoy. Curiosamente, el truco o trato que tanto asociamos con Halloween tiene sus raíces en antiguas prácticas europeas. En varias regiones, durante las festividades religiosas los pobres solían ir de casa en casa pidiendo comida. A cambio, ofrecían oraciones por las almas de los difuntos de quienes les daban algo de alimento. Esta costumbre se conocía como souling, y su propósito era mantener viva la memoria de los muertos, a la vez que promovía la caridad. Con el tiempo, esta práctica evolucionó en América, especialmente entre los niños, quienes empezaron a pedir dulces en lugar de comida. El aspecto espiritual fue perdiendo peso, y la dinámica se transformó en algo más festivo. Si no se entregaban dulces, los niños amenazaban con hacer alguna travesura. Así nació el famoso trick or treat, o truco o trato, que se convirtió en el centro de la celebración moderna de Halloween. Esta nueva versión de la tradición ya no buscaba orar por los muertos, sino simplemente disfrutar de la diversión y la interacción social. Al igual que el trick or treat, los disfraces también evolucionaron en este proceso de adaptación. Si bien los disfraces originales celtas buscaban ahuyentar a los espíritus malignos, en América se convirtieron en una oportunidad para crear personajes más divertidos y menos aterradores. Vampiros, brujas y monstruos comenzaron a ser los disfraces favoritos, pero con el paso de los años, Halloween fue adoptando temas más variados, desde superhéroes hasta personajes de moda. El miedo y lo sobrenatural seguían presentes, pero la celebración abrazó cada vez más el entretenimiento y la creatividad. Junto con los disfraces y la recolección de dulces, se sumaron actividades recreativas como fiestas, desfiles y concursos de disfraces.
Juegos como el de morder la manzana, que había llegado desde las festividades romanas, revivieron como parte de las fiestas de Halloween. Sin embargo, la festividad en América también adquirió un tono mucho más ligero y secular, dejando atrás la introspección espiritual sobre la muerte para dar paso a la diversión sin mayores significados profundos. Para mediados del siglo XX, Halloween se había consolidado como una festividad secular masiva en Estados Unidos, con un atractivo que superaba cualquier origen religioso o cultural. Con el auge del comercio y la publicidad, la celebración se transformó en una industria multimillonaria. Tiendas y empresas comenzaron a capitalizar la fecha. Disfraces, decoraciones, dulces y películas de terror se convirtieron en elementos esenciales de la temporada. Lo que alguna vez había sido un momento para honrar a los muertos y reflexionar sobre lo espiritual, ahora era, en su mayoría, una oportunidad para festejar, disfrazarse y divertirse. El cine y la televisión jugaron un papel crucial en popularizar la estética y los elementos icónicos de Halloween. Historias de fantasmas, casas embrujadas y personajes como Drácula o Frankenstein se convirtieron en referentes de la festividad. Los niños esperaban con ansias el 31 de octubre para salir a pedir dulces, mientras que los adultos disfrutaban de fiestas temáticas, mezclando la nostalgia de las antiguas tradiciones con el entusiasmo moderno. El éxito de Halloween en América no se quedó allí. Con el tiempo, la festividad comenzó a expandirse hacia otros países, adoptando características locales, pero siempre manteniendo su espíritu festivo. Lugares como Canadá, México y algunas partes de Europa integraron elementos de Halloween a sus propias celebraciones, aunque con algunas diferencias. Por ejemplo, en México, el Día de Muertos comparte el mismo calendario, pero conserva un enfoque más espiritual y cultural sobre la muerte, contrastando con la versión más comercial de Halloween. Lo curioso es que, aunque Halloween perdió gran parte de su conexión religiosa directa, sigue evocando ciertos ecos del pasado. La relación entre los vivos y los muertos, el uso de disfraces y la práctica de la recolección de dulces son vestigios de aquellas tradiciones milenarias. Y así, lo que comenzó como una festividad para marcar el cambio de estación y ahuyentar espíritus, se ha convertido en una celebración masiva que trasciende culturas y generaciones. Y así, aunque Halloween ha evolucionado en una celebración global, no está exento de controversias. A lo largo de los años, diversos sectores de la comunidad cristiana han mostrado preocupación por el significado que ha adquirido en la cultura moderna. Para algunos creyentes, la festividad se ha asociado con el ocultismo, la brujería y elementos oscuros que parecen alejarse por completo de cualquier valor espiritual positivo. La proliferación de imágenes de demonios, fantasmas y seres sobrenaturales ha despertado inquietudes sobre la influencia negativa que puede tener en la fe, especialmente entre los niños. Sin embargo, no todas las iglesias han optado por rechazar Halloween por completo. Algunas comunidades han decidido reinterpretar la festividad desde una perspectiva cristiana. En lugar de centrarse en el miedo y lo macabro, organizan festivales de luz o eventos familiares que resaltan valores positivos. Estas celebraciones buscan ofrecer una alternativa segura y edificante, donde los niños pueden disfrazarse de personajes inspiradores, como santos o figuras bíblicas, y participar en juegos que fomenten la convivencia y la alegría. Este tipo de iniciativas también buscan recuperar parte de la esencia original de las celebraciones cristianas que dieron origen al Día de Todos los Santos. Recordar a los difuntos con amor y practicar la caridad. De hecho, la Biblia menciona en varios pasajes la importancia de evitar prácticas relacionadas con el ocultismo y la magia. En Deuteronomio 18, 10-12, se condena explícitamente la adivinación, la consulta de espíritus y cualquier forma de hechicería. Estas advertencias son una razón importante por la que algunos creyentes ven en Halloween una amenaza directa para la fe cristiana. Pero la misma Biblia también nos recuerda que lo más importante es el amor y la caridad.
En primera carta a los Corintios 13:3, Pablo habla sobre la necesidad de que nuestras acciones estén motivadas por el amor, porque, sin él, incluso los sacrificios más grandes carecen de sentido. Esto abre una puerta a la reflexión. ¿Acaso no es posible encontrar en esta fecha una oportunidad para renovar nuestras tradiciones y conectar con los demás de una manera positiva? Es cierto que Halloween, tal como se celebra hoy, ha perdido gran parte de sus raíces espirituales, pero al mismo tiempo, sigue ofreciendo un espacio para la reunión familiar y la generosidad, ya sea compartiendo dulces con los vecinos o pasando tiempo con seres queridos. Algunas iglesias proponen aprovechar la festividad para fortalecer los vínculos comunitarios en lugar de condenarla por completo, mostrando que la fe no tiene por qué estar en conflicto con las costumbres culturales si se celebran con un corazón sincero. Al final del día, la forma en que celebramos Halloween depende de cada persona y cada comunidad. Hay quienes prefieren mantenerse al margen por razones de fe, rechazando cualquier asociación con símbolos oscuros. Otros, en cambio, optan por darle un nuevo significado, usando la fecha como una excusa para celebrar la vida, la luz y la conexión entre las personas. Lo que realmente importa no es tanto el nombre de la festividad, sino la intención con la que se vive. La verdadera reflexión es esta: ¿Halloween es una amenaza para la fe o puede ser una oportunidad de transformación? Si volvemos a su origen, encontramos que en su núcleo, la festividad nunca trató de glorificar lo oscuro, sino de marcar un momento de transición, el fin de una etapa y el inicio de otra. Tal vez ese sea el verdadero mensaje que debemos rescatar. Cada vez que elegimos celebrar con amor y generosidad, transformamos cualquier tradición en algo positivo, más allá de su origen o de las apariencias. Quizás Halloween al final nos recuerda que la oscuridad no tiene la última palabra, que aunque el mundo cambie y las tradiciones evolucionen, podemos decidir cómo vivir cada celebración. Podemos elegir sembrar miedo o esperanza, división o unión. Y esa es una elección que solo nosotros podemos hacer. Como has visto, Halloween es una festividad compleja, con raíces que se hunden tanto en el mundo pagano como en la tradición cristiana. Su historia es un recordatorio de que las culturas evolucionan, adaptan y reinterpretan sus costumbres a lo largo del tiempo. Ahora, mientras reflexionamos sobre cómo ciertas tradiciones se transforman con el tiempo, surge otra interrogante fascinante. ¿Dónde estaba Jesús en sus años de juventud? ¿Qué historias y misterios rodean ese periodo de su vida? Si deseas descubrir más sobre esta intrigante etapa, te invito a que nos acompañes en nuestro próximo video. Déjame tu opinión en los comentarios y no olvides darle like al video, suscribirte y activar la campanita para más historias fascinantes como esta. Nos vemos pronto.